Al córner va, viene el centro. Ahí está. Borussia Dortmund 1. Marcelo Gómez lo hizo. El Borussia Dortmund es un nombre que resuena entre los aficionados al fútbol en todo el mundo. Fundado en 1909, este club ha dejado una huella indeleble en la historia del deporte rey. Con su característica camiseta amarilla y negra, ha conquistado trofeos, corazones y el respeto de sus rivales. La importancia del Borussia Dortmund en el fútbol alemán es innegable. Con 8 títulos de Bundesliga, 5 Copas de Alemania y una Liga de Campeones de la UEFA en su haber. El club se erige como uno de los más exitosos del país, pero su influencia trasciende las fronteras germanas, llegando a lo más alto del fútbol europeo. A lo largo de su historia, el Borussia Dortmund ha sido un faro de pasión, dedicación y excelencia deportiva. Sus hazañas en la Bundesliga, sus épicas batallas en competiciones europeas y su ferviente base de seguidores lo convierten en un referente indiscutible del deporte. Exploraremos a detalle la fascinante historia del Borussia Dortmund, desde sus comienzos hasta su lugar en la cima del fútbol europeo. Analizaremos sus títulos, sus momentos difíciles, la pasión de su afición y su impacto en el deporte rey, adentrándonos en el mundo del Borussia Dortmund para descubrir lo que lo hace tan especial. Fundación y primeros años. El Borussia Dortmund tuvo su origen en la ciudad de Dortmund, en la región de Renania del Norte, Alemania. Fue fundado el 19 de diciembre de 1909 por un grupo de jóvenes entusiastas del fútbol que se reunieron en un bar local. Inspirados por el espíritu deportivo y la camaradería, decidieron crear un club de fútbol que representara a su comunidad. Desde sus inicios, el club adoptó los colores azul y blanco, pero rápidamente el negro y el amarillo se apoderaron de la indumentaria, convirtiéndose en los distintivos reconocibles del Borussia Dortmund. Durante sus primeros años, el Borussia Dortmund compitió en las ligas locales y regionales en Alemania. A medida que el fútbol se popularizaba y se organizaba a nivel nacional, el club fue ganando reconocimiento por sus habilidades futbolísticas y su espíritu competitivo. En la década de 1910 y 1920, el Borussia Dortmund logró su primer éxito en las ligas regionales, consolidándose como uno de los equipos más destacados de Renania del Norte, Westfalia. Ascenso a la élite del fútbol alemán. El ascenso del Borussia Dortmund a la élite del fútbol alemán es un viaje marcado por momentos cruciales y una determinación inquebrantable que lo llevaron desde sus inicios hasta convertirse en uno de los clubes más respetados y admirados del país. El Borussia comenzó su camino en las ligas regionales, participando en torneos locales y ganando reconocimiento gradual entre los aficionados. Con la llegada al poder de los nazis, el Borussia Dortmund siempre estuvo eclipsado por su eterno rival, el Schalke 04, que dominó la competición hasta 1944. A pesar de no alcanzar campeonatos destacados, logró algunos segundos y terceros lugares en la liga. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Borussia Dortmund se embarcó en un proceso de reconstrucción importante y comenzó a jugar en la recién creada Oberliga. Durante esta época, el club logró varios campeonatos de la zona de Westfalia. Estos éxitos aseguraron la participación constante del Borussia Dortmund en las rondas finales del campeonato alemán. Aunque no logró un título nacional en sus primeras finales, consiguió su primer campeonato alemán en 1956, seguido por otro en 1957 y un tercero en 1963. Gracias a estos logros, el Borussia Dortmund
fue uno de los clubes seleccionados para ser miembro fundador de la Bundesliga en 1963. En las primeras temporadas de la liga, el club logró destacarse tanto a nivel nacional como internacional. Ganó su primera Copa de Alemania en 1965 y se convirtió en el primer equipo alemán en ganar una Copa internacional al triunfar en la Recopa de Europa de 1966. A pesar de estos éxitos, el club experimentó un periodo de declive en su rendimiento después de la década de 1960, con ubicaciones menos destacadas en la Bundesliga. Época dorada. Durante la década de 1990, el Borussia Dortmund experimentó una época dorada que marcó un hito en la historia del club y lo catapultó a la fama tanto a nivel nacional como internacional. En esta década, el Borussia Dortmund se estableció como uno de los principales clubes de la Bundesliga, logrando importantes éxitos en la liga alemana bajo el liderazgo de destacados entrenadores y jugadores. El equipo se consagró campeón de la Bundesliga en varias ocasiones, consolidándose como uno de los rivales más temidos en el panorama futbolístico alemán. Uno de los momentos cumbre de esta época fue la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 1996-1997. Con un juego brillante y una determinación indomable, el Borussia Dortmund superó a los mejores equipos de Europa para alzarse con el trofeo más prestigioso a nivel de clubes. Esta gesta histórica dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados y consolidó la reputación del club a nivel internacional. Además de la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund también destacó en otros torneos internacionales como la Recopa de Europa y la Copa Intercontinental. Estos logros no solo añadieron trofeos a las vitrinas del club, sino que también contribuyeron a su prestigio y reconocimiento en el ámbito mundial. Durante esta época, el Borussia Dortmund contó con una generación de jugadores y entrenadores emblemáticos que dejaron una marca imborrable en la historia del club. Estos nombres contribuyeron de manera significativa al éxito del equipo y al fortalecimiento de su identidad. Desde sus inicios, la afición del Borussia Dortmund ha sido conocida por su lealtad inquebrantable y su ferviente apoyo al equipo en cada partido. El majestuoso estadio del club se llena regularmente con más de 80.000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los escenarios más importantes y vibrantes del fútbol mundial. Los cánticos, banderas y coreografías de los aficionados crean un ambiente electrizante que impulsa al equipo en cada encuentro. El Borussia Dortmund mantiene rivalidades históricas con varios equipos, pero dos destacan por encima de todas: el Bayern de Múnich y el Schalke 04. El enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich es uno de los clásicos más emocionantes y esperados del fútbol europeo. Esta rivalidad se intensificó en la década de 1990, cuando ambos clubes se convirtieron en los principales contendientes del dominio del fútbol alemán. Los encuentros entre el Dortmund y el Bayern suelen ser emocionantes y con una intensidad que trasciende lo deportivo y se convierte en un reflejo de la rivalidad histórica entre el norte y el sur de Alemania. La rivalidad entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 es una de las más antiguas y feroces del fútbol alemán. Los duelos entre el Dortmund y el Schalke 04 están impregnados de pasión y rivalidad local, con ambos conjuntos luchando por el orgullo y la supremacía de la región del Rin. Nuevo siglo. El comienzo de un nuevo milenio trajo consigo una montaña rusa de emociones para el Borussia Dortmund. Después de un periodo de éxito, el club atravesó momentos difíciles. En el año 2001, el club consiguió un destacado tercer lugar en la Bundesliga. Al año siguiente, en el 2002,
El Borussia Dortmund conquistó la Bundesliga protagonizando una emocionante remontada en las últimas jornadas. Sin embargo, la gloria europea aún estaba fuera de su alcance. A pesar de llegar a la final de la Liga de Europa de la UEFA en 2002, el club perdió ante el Rotterdam. Además, en el 2005, una crisis financiera llevó al Borussia Dortmund al borde de la bancarrota. En un momento de profunda introspección, el club implementó reformas institucionales y económicas para asegurar su supervivencia. En la temporada 2010-2011, el Borussia Dortmund sorprendió al mundo al ganar la Bundesliga, 9 años después de su último título. Con una plantilla joven y talentosa, el club cautivó a los aficionados con un fútbol brillante y creativo. Los éxitos siguieron llegando para el Dortmund bajo el liderazgo de Klopp. El club revalidó el título de la Bundesliga, asegurando su lugar en la historia del fútbol alemán. Además, alcanzaron la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el 2013, aunque fueron derrotados por su eterno rival, el Bayern de Múnich. Después de la partida de Klopp, el Borussia Dortmund enfrentó nuevos desafíos. Cambios en el banquillo y en la plantilla llevaron al club a un periodo de transición. A medida que el Borussia Dortmund mira hacia el futuro, el club sigue siendo un contendiente formidable en la escena del fútbol europeo. Con una base de aficionados apasionados y una rica historia de éxito, el club está decidido a seguir compitiendo en la élite del fútbol alemán y a nivel internacional. El Borussia Dortmund ha invertido considerablemente en el desarrollo de sus categorías inferiores, reconociendo la importancia de cultivar y nutrir el talento desde una edad temprana, produciendo talentos destacados que han ascendido al primer equipo y han brillado tanto a nivel nacional como internacional. Reconocimientos y legado. El Borussia Dortmund ha acumulado una impresionante lista de premios y distinciones a lo largo de su historia, tanto a nivel nacional como internacional. Entre los más destacados se encuentran 8 títulos de Bundesliga, situándose como uno de los clubes más exitosos de la historia de la liga alemana. 5 títulos de la Copa de Alemania, consolidando su dominio en el fútbol doméstico. Una Liga de Campeones de la UEFA conquistada en la memorable temporada 96-97. Una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental que amplían su palmarés en competiciones internacionales. Y 6 Supercopas de Alemania que reflejan su dominio en los torneos de inicio de temporada. Estos logros han contribuido a forjar la reputación del Borussia Dortmund como uno de los clubes más importantes y respetados en Europa, dejando un legado duradero en la historia del fútbol alemán. Durante más de un siglo, el Borussia Dortmund ha dejado una marca indeleble en el mundo del fútbol. Desde sus primeros días en las ligas regionales hasta sus gloriosos triunfos en la Bundesliga y en competiciones europeas, el Borussia ha sido testigo de momentos inolvidables y ha dado lugar a leyendas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su rica historia está marcada por la pasión de sus seguidores, la excelencia deportiva y el compromiso con los valores del deporte, dejando su huella en todo el mundo.